chulo. A ver, hola Chamsida, hola Gemma, la otra Gemma. Vale. Mira, si te parece, a ver qué te parece, Aurelio. El otro día, ¿vale? Una chica que entró, ¿vale? Comentó un tema, ¿vale? Personal suyo. ¿Vale? Y entonces, bueno, este tema es una repetición, como siempre, del pasado. Entonces, si te parece, hago una pequeña introducción de cómo funciona la mente dual, ¿vale? Y cuando acabe, tú ya empiezas a meter cizaña, ¿vale? Empiezas a ampliar lo que yo explique y tal y cual. ¿Vale? ¿Te parece? Genial, seguro que surgen muchas ideas a ¿Vale? partir de esto. El tema era una persona que está viviendo, buenas tardes, buenos días, Esther. La persona es que estaba viviendo el presente, ¿vale? Con mucha preocupación por el tema económico, ¿vale? Entonces, la mente del yo es dual. Entonces, ¿cómo actúa la mente del yo? Primero, la mente del yo trabaja por polaridades. Primero miramos la polaridad exterior, la comparación con el exterior, ¿eh? Para darnos existencia. Pero luego la mente dual busca polos con ella misma, con el tiempo. Es decir, ¿qué hace? La mente del yo necesita tiempo, es una creación del yo. Entonces, lo que hace es busca momentos del pasado para traerlos al presente. Pero ¿cómo hace esto? Lo hace a través de sentimientos. Es decir, nosotros en el pasado recibimos un input emocional X, ¿ah? Eso se queda grabado en el pasado, entonces cuando en el presente creo, sin darme cuenta, que siento algo parecido, lo que hace la mente es busca en este archivo, conecta el presente con el pasado donde sintió algo parecido y lo trae al presente. Y entonces en ese presente interpreta la situación exactamente igual con el pasado. Es decir, si yo viví una época donde tuve carencia económica y me sentí de una manera, ahora se está despertando eso, la mente se va al pasado, conecta con algo que es parecido, nunca igual, lo trae al presente y empieza a creerse que siente lo mismo y empieza a generar un movimiento y una realidad en base a eso. Por eso se habla de la mente dual. Entonces, realmente no es real. Pero el problema cuál es? Que muchas veces ni detectamos ese momento y cuando lo detectamos lo escondemos con un genérico. Eso lo explicaré cuando haga la masterclass del curso. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Vete cizalla, va. Yo he escrito un libro entero hablando, me parece tan importante, le podemos poner los nombres que queramos, ¿no? O memorias emocionales, o shocks, a veces le llamamos trauma, input, me parece muy bien, impronta, Exacto. vinculación, la vinculación con mamá también genera muchas memorias, podemos poner el nombre que queramos, pero al final son memorias del pasado que aparecen en este momento presente generando un miedo al futuro, básicamente, es eso. Lo que ocurre es que no nos damos cuenta de que ese miedo es una memoria del pasado y ahí es donde entramos en todo ese lío. ¿Cómo se estimulan estos miedos? Primero se memorizan. Hay un momento en el que se memorizan. Lo que ocurre es que a veces pueden ser memorizados, esto está demostrado en el útero de mamá mientras estamos creciendo. Puede ser memorizados, esto ocurre muchísimo en el momento del parto. El parto es el momento de mayor cambio que vamos a vivir en nuestra vida, quizá. Pero claro, no lo recordamos, pero es el momento más traumático de la vida de una persona. Y pueden ser heredados transgeneracionalmente también. De manera que quedan memorizados en nosotros. En psicología se dice que quedan engramados. Yo no soy psicólogo, pero es un término que me viene muy bien traérmelo de la psicología, que es el engrama. Un engrama es un caminito neuronal estable que habita en nuestro cerebro. Es un caminito, ¿no?, que nos va a hacer, digamos que ante estímulos similares, la respuesta automática que va a generar ese engrama va a ser siempre la misma. Esto se estudia transgeneracional muy, muy a fondo. Va a ser siempre la misma la respuesta. ¿Qué tipo de estímulos vamos a tener? Esto ayuda mucho a la gente. Los estímulos pueden ser externos o pueden ser internos. Estímulos externos los recibimos todos a través de los 5 sentidos, ¿no? Puede ser, yo que sé, un golpe, a que alguien nos dé un golpe y memorizaremos que todos los parámetros asociados a ese golpe. Vamos a imaginar que alguien nos ataca en una calle oscura a 26 grados de temperatura y en mayo. El inconsciente, que es una máquina de acumular, de acumular, Memorias. de memorizar, de grabar. Es una máquina biológica tremenda.
Bueno, puede memorizar que cada vez que llegue mayo nos sintamos asustados y sentimos miedo cuando alguien nos dio ese golpe. Puede memorizar que cada vez que vayamos a cruzar por una calle oscura sintamos miedo. Puede memorizar que cada vez que nos acerquemos a esos 26 grados, bueno, sintamos ese miedo. También se activa el miedo del pasado para prevenir de un riesgo que puede ocurrir o que puede, bueno, puede llegar a ocurrir. Es como una expectativa. Estímulos externos. Ahora nos hablabas, por poner un ejemplo, sigo con los estímulos externos, que son pues todo Sí, lo que recibimos a son través del... son los primeros que inicialmente nos damos cuenta, ¿vale? Luego ya es cuando tiramos para adentro que vemos que el estímulo es interior, que no es nada Correcto. etcétera, etcétera, pero y sí. Claro, luego hay una serie de estímulos internos que son nuestros propios pensamientos, emociones, sensaciones internas o sentimientos. Esos son los estímulos internos. Pero asociado a la economía y por hacerlo de una forma muy práctica, bueno, si hubo un momento de tu pasado en el que viviste una situación típico, porque esto es súper típico, eres un niño, una niña pequeñita y papá o mamá pasan una época de carencia económica, ¿vale? Entonces, te llega su miedo, te llegan sus preocupaciones, te llega que puede venir el fin del mundo, entre comillas. Todo eso, eres un niño, eres una niña, te sientes desprotegido, queda memorizado en ti, los miedos, la inseguridad, etcétera. Que, por cierto, situaciones de carencia económica vamos a vivir muchas a lo largo de nuestra vida, porque es verdad que venimos de un periodo bastante estable, entre comillas, pero el ser humano en la mayoría del planeta vive prácticamente al día. Entonces, tenemos que también tenemos ahí otro tema interesantísimo, es el tema de la incertidumbre, de saber que nada está bajo nuestro control. Bueno, es que aceptar la vulnerabilidad, aceptar la incertidumbre es un paso a hacer, ¿vale? Para Claro. poder vivir la experiencia en calma. Pues mientras no aceptemos la incertidumbre, mientras nos sigamos sosteniendo en esa falsa seguridad del yo que le llamo, es que lo único que vamos a tener es sufrimiento constante. Porque es que Aceptación. no podemos gestionar todo lo que para nosotros es nuestra vida. Es imposible poder gestionar el 100% de todo lo que es nuestra vida. Es decir, llegar a esas conclusiones ayuda mucho a entender que no, si es que todo lo que yo estoy haciendo es que lo estoy imaginando. Aparte de una cosa que muy bonita que has dicho de cuando que muchos inputs se graban cuando el niño nace y que el momento del parto es muy importante. Una vez, no sé dónde lo escuché, ¿vale? Que decía, a ver, pero cómo no va a sufrir el niño si el niño lo que está dentro de una cápsula de mamá, calentito, bien alimentado, en un medio estable, donde no recibe casi inputs, y de golpe y porrazo sale algo que no conoce, que es frío, con ruido, que lo primero que hacen es le dan 2 golpes, que empieza a llorar, que se le empieza a echar 50.000 personas encima, a recibir inputs de abrazos, no sé qué. Es decir, ¿cómo ese niño no va a vivir eso como una manera invasiva, ¿no? Lo vive casi como una experiencia de muerte, porque su realidad muere. Su realidad muere. Digamos que empieza otra vida. Imaginaros, si os lo podéis llegar a imaginar, si habéis tenido alguna experiencia cercana a la muerte, a lo mejor lo imagináis mejor. Imaginaros que morís. O que tenéis la seguridad de que vais a morir en cualquier momento. Es algo muy egoico, pero es súper útil. Vais a morir en cualquier momento. Si alguien ha tenido esa experiencia, pues es la experiencia que tiene el niño cuando nace. Muere, todo su mundo muere, toda su vida muere. Está súper tranquilo, súper acogido, súper calentito y bueno, y de momento empieza a sentir primero el preparto, todas las contracciones, los impulsos, los movimientos. Ahí empieza a memorizar golpes, empieza a recibir inputs de cierta violencia ya justo antes de nacer. Es que es un morir para volver a nacer realmente todo este Cuando, nacimiento. cuando escuché este trozo, que no me acuerdo quién lo comentaba, claro, yo me imaginé naciendo y que cuando naces lo primero que ves son las caras de los médicos con sus batas ahí encima tuyo. Claro. Joder, claro, ¿cómo quieres que no, entre comillas, le haya cogido miedo a esto exterior, ¿no? Es decir, si los inputs son muy bestias, vamos.
es muy bestia. Tú imagínate que estás aquí tranquilo y empiezan porque las contracciones son golpes, empiezan a golpearte por aquí, no sabes lo que está pasando y te pegan una colleja y no sabes lo que está pasando porque no ves a nadie. O sea, es incluso difícil de expresar o de ponerse en el lugar. Pero ahí es donde memorizamos la mayor parte, o por lo menos una parte muy, muy importante de los traumas del resto de nuestra vida, o donde recibimos esos inputs. De hecho, yo uno de los trabajos que me gusta hacer con la gente tarde o temprano, a veces desde el primer momento, bueno, se le puede llamar de muchas formas, es ese viaje al útero, esa hipnosis hacia el momento del parto o del nacimiento. Ahí se liberan una serie de karmas o de cargas emocionales brutales. Y siguiendo un poco con el ejemplo de la economía, si quieres, porque, bueno, pues me ha parecido chulo, pues imagínate que siendo un niño o una niña, bueno, vives una situación en la que el dinero genera mucho sufrimiento en tus padres, en tu familia, etcétera. Lo vas a tener asociado al sufrimiento siempre. Entonces, en un momento actual, supongo que a ti te estará pasando lo mismo, mucha gente se está comunicando conmigo asustada. En un primer momento la gente está como entrando en shock, como en pánico. Es un duelo, es la primera fase del duelo también. Sí, sí. No os preocupéis, esto solamente es una memoria que se os ha memorizado, o sea, se os ha activado de la infancia o de cualquier otro momento de la vida. Es el funcionamiento, como está diciendo Xavi, solo es el funcionamiento de la mente dual. No es real, aunque puede llegar a ser muy intenso. Es intenso, es intenso. Correcto, y solo es pasado. Las emociones solo son pasado. El cuerpo solo memoriza pasado. No estamos hablando de esa dualidad, de esa generación de tiempo, pero no estamos hablando bueno, de lo que somos realmente. Aparte, el hecho de poder observar eso que se está moviendo, a veces no es necesario ni ir al momento, solo con observar eso que aparece y que en ese momento que aparece mi mente ya se va al futuro y empieza a generar una serie una historia real, una historia que desarrolla que no es real, me voy a quedar, no voy a tener, etcétera, etcétera. Una parte también conecta con cuando estamos en el vientre de mamá, a nosotros no nos falta de nada. Es decir, ya no dependemos de nada, simplemente nos llega el alimento, estamos bien, y cuando salimos, en el momento que salimos, ya dependemos de que nos alimenten, etcétera, etcétera. Entonces estamos conectando ¿vale? Con ese input y el hecho de conectar, si yo observo que conecto, lo que voy a hacer es liberar eso. Si yo me engancho en toda esta historia, lo que voy a generar es que todo esto que yo estoy pensando, como para mí es real, y lo estoy proyectando en el futuro, suceda. Porque la mente funciona, proyecto al futuro y eso que proyecto sucede. Porque en ese momento, aunque yo no me dé cuenta, tengo miedo a la carencia, me estoy sintiendo carente, estoy mandando un mensaje de carencia y eso es lo que va a llegar a mi vida. Entonces, lo observo, lo veo, vuelvo al presente. Aunque parezca muy absurdo, hay ejercicios que son muy bonitos de, bueno, si no soy capaz de volver a mi equilibrio, voy a observar el pensamiento, voy a descansar en él. Descansar en él es lo observo, dejo que se desarrolle un poco y luego intento volver a una ancla, sea la que sea. Es igual que me vea un pensamiento pensativo, es igual que me vea una respiración, para observar que en el momento que vuelvo aquí eso desaparece y no es real. No sé cómo lo ves tú, Aurelio. Tal cual. Y me parece súper útil lo que estás mencionando ahora. De hecho, estoy pensando, ojalá hace años alguien me lo hubiera explicado así o alguien me lo hubiera puesto así sobre la mesa, porque realmente es eso. Es que no nos paramos, ¿vale? Yo soy muy pesado con el párate y observa, pero estamos como muy acostumbrados a esto que estoy pensando es la realidad. Esto que estoy pensando no es la realidad. Esto que estás pensando es algo que se te está activando del pasado. Si tú tienes la capacidad de pararte, verás que si le prestas demasiada atención o que si realmente crees que eso es la realidad, tus pensamientos, cuando no es más que un condicionamiento memorizado que surge una y otra vez, si tú tienes la capacidad, mucha gente al principio le suena raro esto, pero si tú tienes la capacidad de observarlo, comienzas a aceptarlo, comienzas a dejar de rechazar una parte de ti que estaba rechazando realmente, comienzas a sentirlo como tú estabas diciendo. Y si lo observas, solo cuando te paras a observarlo, dejas de alimentarlo, dejas de preocuparte por lo que eso pueda generar. Y cuando dejas
de preocuparte por lo que eso pueda generar, realmente estás parando el sufrimiento, o te llegas a dar cuenta de que el sufrimiento lo estabas generando tú alimentando eso o con tus propios pensamientos, cuando lo paradójico es que eso que surge solamente es un condicionamiento del pasado que surge solo y automáticamente. Es una estructura mental condicionada que surge y surge y surge una y otra vez porque tu parte inconsciente, más biológica, que siempre busca esa seguridad, cree que lo mejor es que surja ese pensamiento para protegerte de un peligro que realmente no existe, aunque sé que para muchos puede ser difícil de concebir que no exista, pero no existe, eres tú quien está alimentando ese peligro, haciendo caso a esos pensamientos que surgen solos, repito, es que esto para mí es brutal. Este es un paso, cuando te das cuenta, es cuando tienes la experiencia de que surgen solos, y si surgen solos te planteas que incluso son míos o no son míos, es un paso a nivel interno de decir, ¡guala! ¿En serio? ¿En serio? Tal vez yo me dedico a esto porque un día me di cuenta de que mis pensamientos surgían solos. De hecho, hay experimentos, hay pruebas en los que se ha detectado, hay una que para mí es la más fiable, varios milisegundos antes de que surja el pensamiento se ha detectado el estímulo detectado con maquinaria. Pero hay un estudio muy conocido que habla de hasta 7 segundos antes. 7 segundos antes de que tú pienses algo, ya aparece en tu biología ese pensamiento, antes de que tú seas consciente de él, varios segundos antes. O sea, yo sé que esto puede ser un rollo, a mí me resultó fatídico, ¿eh? Pero no eres tus pensamientos, no eres lo que piensas, ni decides lo que hacer en tu vida. Esto ya me dejó depresivo durante varios meses. No decides lo que haces, lo que eres. Eso es lo que hablamos muchas veces, que cuando descubres eso entras en... Yo creo que todos hemos pasado esa pequeña crisis de un año, año y medio. Es muy bonito, no sé si lo ves igual, si has tenido esta experiencia. Es decir, yo cuando me sumergí en cómo funcionaba el pensamiento, ¿vale? Me di cuenta que el pensamiento aparece con imagen en mi mente. No es una imagen como la vemos visualmente, pero aparece como imágenes en mi mente. Entonces yo me planteé, bueno, ¿y qué es una imagen? ¿Qué es imaginar? Imaginar es crear una imagen de. Entonces, constantemente estoy creando imágenes de que no son reales. Entonces, bueno, pues a imaginar en el pasado le llamo recordar, porque mi mente sigue creando una imagen de, y a imaginar en el futuro le llamo proyectar. Pero no soy consciente de que se genera una imagen que es irreal, que eso es el sueño que se habla, la ilusión que se habla en todas las filosofías, ¿no? Es esa imagen mental que generas. Y si es una imagen mental, como tú bien decías, no es real, no tiene ningún poder sobre una imagen mental. Solo tiene poder si yo le empiezo a dar existencia y me empiezo a centrar en ella, ¿eh? Para que eso suceda. Correcto, correcto. Y cuando te das cuenta de que eres tú quien le da poder, empieza a surgir en ti la capacidad de quitarle poder. Exacto. Hay una metáfora muy bonita, yo creo que tú igual la conoces porque está más asociado a toda tu enseñanza o por lo menos de todas tus influencias, y es la metáfora, cuando has dicho imagen me he acordado, no sé si viene del budismo, hay varias tradiciones que lo explican, una es la historia esta de las joyas de Indra, no sé si la conoces, pero luego Creo que no. desde, Por el nombre no, igual cuando la expliques sí, pero por el nombre no. desde una visión, creo que es budista, pero no estoy seguro, hablan, o la analogía que utilizan siempre es que nuestra parte inconsciente o nuestros pensamientos, nuestro ego, nuestra personalidad, cuando has dicho imagen me he acordado de esto, está formada por múltiples espejos que son un reflejo de lo real o realmente no están mostrando la realidad y son múltiples espejos bueno, que lo que nos están mostrando son diferentes imágenes condicionadas o programadas o estructuradas y que surgen solas. Y el camino de salida, como iba diciendo al principio, realmente es que cuando te das cuenta de esto, de que eso es automático y de que realmente es algo imaginario, por eso creo que la palabra imagen es súper pedagógica para explicarlo en este momento, imagen imaginario, dejar de mirar hacia lo imaginario
Y cuando dejas de mirar hacia lo imaginario, comienza a abrirse ese espacio en ti, comienzas a despertar de una forma mucho, mucho más clara, ¿eh? Por eso, uno de los ejercicios que más se ha utilizado tradicionalmente, que lo utiliza ya todo el mundo en todas las disciplinas, es esa meditación. Que la meditación no es ni más ni menos, bueno, hay diferentes niveles, ¿no? Pero poner el foco en algo diferente a eso que tú no eres, a ese yo, a esos espejos, o a eso que imaginas ser. Poner el foco fuera de eso. Me encanta ese concepto de imagen, porque me lleva a me lo estoy imaginando. Y es cierto que me lo estoy imaginando, pero no me doy cuenta que me lo estoy imaginando. Y estamos todo el día, estamos todo el día creando imágenes que no son reales. En las antiguas filosofías te explican que lo irreal es lo que nace y muere. ¿Eh? Entonces, un pensamiento nace y muere. Y hay una pequeña frase que me gustó mucho que te dice, ¿de dónde surge el pensamiento? El pensamiento surge de un espacio vacío. Es decir, si el pensamiento, ¿vale?, surge del no pensamiento, el pensamiento tiene que estar hecho de no pensamiento, con lo cual no tiene ningún poder en sí mismo, ¿vale?, sobre ti. Es decir, eres tú que lo personalizas cuando lo atrapas, le das forma con tu vivencia y te crees que es tuyo. Qué bueno En esto. principio, el pensamiento está por ahí y el ego lo atrapa y como el ego lo hace todo y todo es suyo, le da forma Claro. de, incluso construyo la historia donde Xavi es el protagonista y digo, es mi pensamiento. No, hombre, que no, que no somos tan importantes, ¿no? Es decir, que Es, para nosotros es, sí, ¿no? Pero no somos tan importantes para todo lo que se mueve. sí, es cierto. Es arrogancia pura, ¿eh? Lo que pasa es que reconocerlo como arrogancia pura o esencial a veces duele, ¿eh? Pero es arrogancia pura. Es arrogancia pura. O sea, pensamos que somos súper importantes. Incluso cuando nos esforzamos en no ser súper importantes, estamos dándonos un valor como de súper importante. Es que el ego es Sí, sí. una trampa continua. Es el espacio ese donde, no, yo ya me dejo de lado, pero mirarme, que me he dejado de lado, mirarme que yo ya estoy ahí siendo súper humilde, ¿no? Es el Correcto. juego del personaje súper absurdo, También es una fase que creo que muchos vivimos. que todos hemos Muchos vivido, vivimos. todos vivimos. Nos Mira, estamos. Víctor nos hace, hola Víctor, ¿vale? Que gracias a Víctor, Aurelio y yo nos conocimos, por cierto, muchas gracias, Víctor. Sí, señor, ahí está. Mira, Víctor nos dice, dicen que cuando acabe todo esto y la gente empiece a salir, algunas personas lo pueden pasar mal. ¿Se podría comparar a como cuando naces? Si realmente, si nos lo planteásemos fríamente, nos han hecho volver a casa, encerrarnos en casa. Y ahora, cuando esto acabe, saldremos otra vez de casa, ¿eh?, para abrirnos al mundo. Según los simbolismos, no sé si tú lo ves igual, Aurelio, según los simbolismos, casa soy yo. El coche es como, bueno, tu medio de transporte es cómo te mueves por la vida, pero casa eres tú. Entonces, cuando tú haces unas obras en casa, ¿vale?, pues estás haciendo cambios internos o has hecho cambios internos. Cuando te mudas de casa, quiere decir que has hecho una muda interna. Entonces, si ahora nos han encerrado en casa, realmente el mensaje inconsciente o a nivel simbólico sería que estamos encerrados nosotros mismos. Y cuando las puertas se abran es que me he encerrado a mí y tengo que volver a abrir esas puertas. No sé si tú lo ves igual, Aurelio. Eso es un renacer, hablar de los simbolismos o de los arquetipos y en bio, cuando hay disfuncionalidades o sintomatología en el útero, buscamos saber qué problemas hay en casa, en el territorio interno. Es lo primero que vamos a descartar. Entonces, arquetípicamente, en la casa es como algo interno, como el útero, salvando las distancias, porque no creo que la experiencia sea tan traumática, aunque para algunos sí, tal vez, no lo sé. Pero es un absoluto renacer, claro que es un renacer, ¿no? Nadie va a ser igual después de esto. Llevamos aquí en España, bueno, todo el mundo el planeta entero va a entrar en confinamiento, ¿no? Pues parece ser, ya algunos países nos han adelantado, pero aquí en España llevamos como 2 semanas, sabemos que vamos a estar 2 más y todos empezamos a intuir que vamos a estar por lo menos otras 4 o 6 más después. Entonces nada puede volver a ser igual.
después de esto. Nada puede volver a ser igual, nadie va a ser el mismo, todo va a cambiar. ¿Vale? Están cambiando estructuras sociales, pero todos estos cambios son resultado de lo que está cambiando en nuestro interior también. Nadie va a ser la misma persona después de esto. Todos, incluso los más resistentes o los que tengan los egos más estructurados, van a vivir cambios y quien más se lo permita, pues mayor cambio conciencial va a vivir. Pero nada va a volver a ser igual. Esto nos está ayudando a tomar conciencia de muchas cosas. Un ejemplo sencillo es el que mencionabas tú antes, de, ostras, ya sabemos lo que es estar encerrado, ya sabemos cómo puede vivir o sentir un animal al estar encerrado. Esto ya es un cambio conciencial muy importante. Aparte, es opinión personal, además, yo creo que la gente que aproveche esto que está pasando va a empezar a dejar de darle tanto valor al dinero y va a empezar a darle más valor a otras cosas en la vida. Porque ahora nos vemos privados de hacer muchas cosas que podíamos hacer. Algo tan sencillo como lo que comentábamos tú y yo antes de que entrase la gente, de ahora estamos valorando poder ir 30 metros por la calle para tirar la basura, cuando antes teníamos la libertad de poder pasear cada día por la calle y no le dábamos ningún valor. Estábamos más pendientes del dinero, de mis éxitos, de reforzar mi personaje, que de estos pequeños detalles. La gente que lo sepa aprovechar va a empezar a valorar las cosas que antes no valorábamos, porque por desgracia el ser humano es tan básico que valoramos aquello que nos hace sufrir. Y como ahora estamos sufriendo porque no podemos hacer esas pequeñas cosas que hacíamos, ahora las vamos a valorar cuando podamos hacerlo. Es un juego tan civilino y a la vez es que descubrir la mente es una opinión personal, la verdad. A veces es que somos tan básicos y tan primitivos que nos tenemos que dar con las hostias fuertes para darnos cuenta que somos súper primitivos. Para ver lo evidente, lo que siempre estuvo delante de nosotros, ¿verdad? Nos tenemos que dar tortas, Yo ayer salí a la calle, después de 5 días, salí para ir al banco y a comprar algunas cosas, y hubo un momento que caminaba por la calle con los brazos abiertos y sonriendo. ¡Wow! Alucinante. Y algo que me parece súper importante es el tema del propósito, de la misión de vida o de los talentos que cada uno realmente tenga innatos. Normalmente trabajamos por dinero, porque está así montado el sistema capitalista. La mayoría de las personas trabajan por dinero. Ya sé que tú no lo vives así, yo tampoco, o en gran medida, ¿no? Yo diferencio, Aurelio, entre trabajar y ocuparse. Claro. Para mí ocuparme es cuando ya sé mis cualidades, las aspecto a mi favor, las empiezo a utilizar y entonces se acaba convirtiendo esas virtudes que tengo en un trabajo y al final de mes recibo dinero. Correcto. Ocupar y trabajar es lo que tú estás explicando. Pero sigue, que te he cortado, Aurelio, perdona. Sigue. Nada, sí, es genial, viene al caso genial. Mucha gente vive la fase o fue educado para trabajar por dinero. Y mucha gente está en casa, o una de las consecuencias de que mucha gente ahora esté en casa es una proyección de que la gente no está a gusto con su trabajo. Yo trabajo con personas que no son felices en su trabajo y el 90 y tantos % de las personas no son felices en su trabajo. Ya no puedes trabajar por dinero porque estás en casa. Muchas personas ni siquiera pueden teletrabajar en lo que suelen trabajar. Pues dedícate a entregar tu don. Te va a sentar de cine, ¿eh? Cuando descubres tu don, descubres tus talentos y empiezas a entregarlos al mundo, como tienes tiempo libre y realizar o llevar a la acción tus dones es lo que mejor te va a sentar del mundo porque es lo que mejor nos sienta a todos. Es lo mejor, Aurelio, perdona que te corte, sí. Y a su vez es lo más fácil para ti, pero no te das cuenta. Perdona que te he cortado. Es que aquí tenemos para otro vídeo, es lo más fácil para ti. Pero me parece, lo que yo quiero decir es que me parece una oportunidad increíble de desarrollar todo aquello que siempre has querido hacer, que normalmente lo apartamos, lo dejamos en nuestros hobbies o lo posponemos para el futuro. Por supuesto que si es un viaje a otro país, no, porque estamos confinados y tu sueño es un viaje a otro país. Pero si es desarrollar tus hobbies, tus talentos, tus habilidades, o
primero descubrirlos y luego desarrollarlos. Es un momento fantástico Y para hacerlo. y es un momento además muy bonito para darte cuenta que antes lo que hacías, lo hacías por dinero y eso no te daba la felicidad. Y ahora lo harás porque te gusta. ¿Eh? Y como Muy te bueno. gusta a ti, eso te va a generar un input, un estado, ¿eh?, de calma, de bienestar. Y luego, probablemente con el tiempo, te llegue el dinero, que para mí eso es ocuparse, ¿no? Que la consecuencia es que te llegue el dinero, no es la finalidad en sí misma. Claro, hemos invertido el orden natural sin darnos cuenta. Primero, lo más importante es hacer para tener y luego ser, cuando es al contrario. Es ser, hacer y tener, ese es el orden. No sé si lo he explicado bien al principio, pero el orden natural es ser. Cuando te reconoces, sabes quién eres y sabes lo que quieres, te dedicas a hacer aquello que has venido a hacer, aquello que te llena, aquello con lo que eres feliz. Y a partir de ahí generas abundancia. O sea, es irremediable que generes abundancia siendo quien eres. Es irremediable, imposible que no generes abundancia. Es que, Cuando el concepto desde el euro a supervivencia es justo al revés. Tengo que hacer cosas para generar dinero y luego ya soy feliz. Es al revés. es que desde cuando nosotros nacemos, lo que nos olvidamos es de ser lo que hemos venido a ser para ser lo que los demás quieren que seamos. ¿Mm? Y en el momento que tú conectas con lo que has venido a ser, yo eso le llamo aspectar bien el yo, ¿eh? Es decir, mis cualidades las pongo a mi favor y empiezo a utilizarlas para ser lo que yo quería ser, porque si al 80, 90 o no sé cuántos por cientos de la sociedad le preguntamos, ¿tú qué querías ser de pequeño y cómo querías vivir y cómo estás viviendo? La gran mayoría te dirá, nada de nada. Entonces, en el momento que yo soy lo que quería ser, el yo no puede generar ningún movimiento que me impida que me llegue la prosperidad, porque estoy No conectado puede. con mi naturaleza. Entonces todo sucede por sí solo. Es que da tanto miedo que todo suceda por sí solo y que todo nos vaya bien, porque si todo sucede por sí solo, yo no hago nada. Y si todo me va bien, el yo no puede generar movimiento para darse existencia, porque todo va bien. ¿En qué narices me engancho ahora, no? Así funciona, es tremendo porque en realidad es tan sencillo, pero no sé, lo complicamos tanto La que complicamos. acabamos hechos un lío. Dice Víctor que, que el dinero sigue al gozo. Genial, genial, es una frase Sí, sí, sí. con, con la que estoy de acuerdo. Haz aquello que te haga sentir bien. Si no te apetece hacer algo, no lo hagas. Estos días tienes la oportunidad de no hacer muchas cosas de las que no te apetece hacer en el día a día y las haces. Porque cuando haces algo con esfuerzo, con gana, ese no es tu camino. Estás resistiéndote a la vida, realmente. Entonces, quizá estos días en casa, quizá, yo si fuera tú, los aprovecharía para realmente dedicar mi tiempo a lo que me hace sentirme bien y ser feliz. Si en este momento es ver una peli, ve la peli y eso te va a llevar a desarrollar tus talentos, porque cuanto más tranquilo estés y más contigo estés, más fácil va a resultar que conectes contigo mismo, contigo misma y comiences a ser. Y cuando comienzas a ser, las acciones que desarrollas en el mundo es tu misión, es tu talento, son tus habilidades. Y es verdad que de niño ya lo sabemos. Yo, con 8 años, sabes que tengo 4 libros escritos y hoy me dejo llevar y me ha venido retomar el quinto que lo tengo a medias. Ahí ya somos dos, yo el mío lo tengo a medias también. Está ahí. Pero es que yo no me acordaba y con 8 años yo escribí mi primer libro. No me acordaba de aquello. Yo ya sabía lo que quería en la vida. Ya lo sabía. Comunicar de diferentes maneras, pero comunicar. Y hace poco recordé, digo, ostras, ¿cómo se me olvidó que yo tenía un libro escrito con 8 años? Con 8 años. En la nana persona, a mí me pasó una cosa muy curiosa en toda mi historia personal, que es cuando me acordé, porque hacer conciencia es recordar algo que has olvidado. Me acordé que yo con la misma edad que tú, más o menos 7, 8, 9 años,
A mí me encantaban las antiguas filosofías. Salía un religioso, un cura, y yo me enganchaba a la tele. Salía un budista y me enganchaba a la tele. Con 16 años cayó un libro de budismo que lo devoré y me encantó. Y le dije a mis padres, ¡guau, esto es genial, me encanta! Y me olvidé. Y a cabo de los años, cuando ya había conectado con todo esto, dije, ¡guau! Pero si yo de pequeño siempre decía que qué chulo conocer gente, ¿vale?, como esa, ¿no? Y es un juego tan bonito de autodescubrir, he Claro. conectado con lo que quería ser. ¿Eh? Y otra cosa Ya muy lo sabías. y otra cosa muy bonita que has dicho es hacer lo que no me permito hacer en el día a día. Es decir, y si lo hago, tampoco me tengo que preocupar mucho de autoobservarme. Intentaré autoobservarme, pero no me preocuparé mucho, porque si me preocupo mucho, me voy a empezar a agobiar. Y en el momento que yo empiece a hacer lo que me apetece hacer, llegará un momento que tarde o temprano mi mente hará y me daré cuenta que me estoy sintiendo bien cuando hago lo que tengo que hacer. Que está bien autoobservarse, pero tampoco no nos vayamos a otra polaridad. Y en ese momento que la mente ya estará en calma, se hace consciente de ella misma, de que está bien, es cuando tendrá la experiencia de, uff, a partir de ahora, quizá tenga que empezar a hacer lo que tengo que hacer y no lo que me han dicho durante tantos años que tenía que hacer. Correcto. Y ahí generamos no solo una persona mejor, sino es que esto ya es emocionante, ¿no? Si generamos una humanidad mejor. Entonces esta experiencia va a generar una humanidad mejor. Es imposible que no genere una humanidad más consciente, ¿no? Es imposible. Aunque no quieras, ¿eh? Aunque alguien esté escuchando esto y diga, no quiero que se genere una humanidad mejor, es imposible, porque una experiencia como esta te transforma, es un renacer y hacer Yo es que creo que peor ya, y yo ya no sé cómo sea peor, ya no sé qué vamos a hacer, porque mira que cabezones. Mira, vamos a atender el chat. Sí, sí, que se van acumulando. Sí, mira, Víctor nos dice, el 98% de lo que pensamos, sentimos y creemos no es nuestro, no nos pertenece, es del inconsciente colectivo y la mente nos hace creer que es nuestro. Bueno, es que en un principio es el 100%. ¿Vale? Porque lo Eso que, iba a decir. es que Víctor, discrepamos, Víctor. no, realmente es que lo que sientes es una idea que te crees, es decir, eh, el yo se mueve por creencias, incluso si es colectivo, tú formas parte del colectivo y es una creencia colectiva. Si es individual, es una creencia tuya. El yo vive de creer. Si no cree, no es yo, porque la última creencia es creerse un yo y todo nace de él. Y si me creo un colectivo, me creeré un colectivo. Constantemente está creyendo cosas, porque si no cree en algo, no le da realidad al sueño. No sé si lo ves igual, Aurelio. Al sueño, al sueño. Quiero que quede esto muy claro. Darle realidad al Al sueño. sueño. Lo veo como tú. Está muy bien lo del 98, lo del 95%. Está muy bien utilizarlo porque de primeras, cuando le dices a alguien que es el 100%, puede dar mucho vértigo. Yo recuerdo que a mí me dio un vértigo tremendo, ¿eh? Entré en mi 19ª crisis existencial. Te da un vértigo tremendo. Está muy bien utilizarlo. Yo utilizo esos porcentajes con mis alumnos, pero la experiencia te va a llevar tarde o temprano a que es un 100%. Es mejor Te voy a dar, experienciarlo. te voy a dar una buena noticia. Si ya has pasado la 19ª, solo te queda una, ¿va? Es broma, es broma, ¿eh? No, yo creo que a ti te ha pasado algo parecido. Yo Sí, sí, sí. he sido mi ego, yo he sido y soy, ya no tanto, muy cafre y solo he aprendido a base de crisis profundas, crisis muy dolorosas, que a veces lo pienso y digo, ay Dios mío, ¿por qué, por qué tengo yo que Bueno, implicarme tanto en esto? Pero bueno, pues yo qué sé, es una forma de conectar con mi propósito de vida. Al final es un aprendizaje enorme el que... son las acabo ya la fin, son las resistencias del yo Sí, a reconocerse como algo no real y así poder dejarlo de lado. Pero bueno, a ver, Gemma correcto. nos dice, yo me siento muy tranquila y muy bien, me sorprende que no tenga la necesidad de salir. Yo sí que valoraba mucho salir, pasear y bailar, pero he aceptado la situación. A veces me siento mal por sentirme tan tranquila. Esto que dices es muy bonito, el sentirme mal por sentirme bien, ¿no? Es decir, el input que tenemos grabado ahí
de, no, es que sentirte bien es malo. Esto viene muy de familia, de los padres. Y muy de posguerra, ¿no? De si te quedabas quieto pasabas hambre, ¿no? Son creencias. Esto seguramente, si investigas un poquito, le pasa a casi todo el mundo. Habrás escuchado mucho bueno, críticas sobre los gandules, sobre no hacer nada, sobre trabajar pocas horas, sobre estar tumbado en casa, en familia. Habrá estado muy, muy mal visto. Bueno, y sigue estando muy mal visto en la sociedad en general. Entonces, es normal que surja ese me siento mal por sentirme tan tranquila. Pero es muy bonito, como dice Xavi, y es una oportunidad a ver qué hay debajo de ese mal. Es culpa, normalmente. Pero la buena noticia, como estamos diciendo todo el rato, es que no es tuya. Es que es programada, a ser estructurada, y surge sola. Pues es una oportunidad para reconocer eso y bueno, no darle demasiada importancia. Reconocerlo, que aparezca, y porque estaba en el subconsciente, y que fluya, se desdibuje y ya está. Aparte es el observar el juego de que, es decir, cuando yo me siento bien, los inputs que recibo del exterior, los juicios por norma general son negativos. Oh, cómo se tiene que sentir bien, este nos está engañando. Entonces, como nos han enseñado a que yo tengo que ser como tú quieres para que me aceptes, porque así me siento unido, claro. No me sentiré bien, porque claro, si me siento bien, mira, es decir, los demás me juzgan y me separan y sigo con el input exterior, todo el rato con el exterior, cuando realmente nuestra naturaleza es estar en calma y paz. Correcto, pero es una pasada esto, es una pasada, es una Bueno, pasada, porque a veces, si observas una conversación en una cafetería entre amigos, a veces parece que haya una competición de a ver quién trabaja más, ¿no? He trabajado 60 horas esta semana y siempre aparece alguien por ahí que dice, ¿60 solo? ¿60 solo? Yo he trabajado más, cuando esto no tiene ningún sentido. Y ahora, es que si ya lo derivamos un poco para el sarcasmo y la coña, ¿eh? Joder, yo es que estoy mal porque me ha pasado esto. No, tú estás mal, no, pues mira, es que a mí me ha pasado esto, lo otro, y yo tengo que estar mejor que tú. Es que tengo que estar mejor que tú, incluso, ya no en lo bueno, incluso en lo malo. En lo malo, en lo malo. Mírame, que yo soy más, ¿no? Soy más especial, quiero más atención, ¿no? Llegamos a tales absurdos como seres humanos que a mí no me... Esther Garín nos comparte, reflexión cuando me levanté esta mañana. No estamos luchando contra nada externo, sino con nosotros mismos cuando rechazamos lo que está aconteciendo. No estamos en lucha, porque la vida no es lucha. Es aceptación de lo que es tal como es. Solo estamos experimentando una situación novedosa. Dejo de interpretarla, vivo la experiencia, la siento y nada más. Cuando me abro a ello, la transformación interior es inevitable. Bueno, desde el yo, esta experiencia no es nueva. El problema es que no se da cuenta que no es nueva. Es lo que hablábamos al principio. Porque se está yendo al pasado, está conectando con el pasado, con un sentimiento del pasado, siente lo mismo, la interpreta y como la interpreta aparece el miedo. Entonces, lo que propone Esther es ábrete a esta experiencia como algo que desconoces, con inocencia, como un niño pequeño, y dice, ¿qué es esto que está sucediendo como algo nuevo? Creo que es lo que quieres expresar, Esther. Es, no lo mires desde el pasado, sumérgete en esto como algo novedoso, porque si lo ves desde el pasado, no estás permitiéndote ver lo que realmente está sucediendo, que en el fondo es nada si hablamos de una novedad, pero bueno, ¿no? ¿Cómo lo ves, Aurelio? Tal cual, lo veo tal cual. Simplemente me está viniendo ahora y es muy transgeneracional. El transgeneracional utiliza los aniversarios de acontecimientos históricos. Fíjate, no me he dado cuenta todavía. Estamos viviendo un aniversario de la gripe del 18. Hace ahora 100 años, porque no fue únicamente en el 18. O sea, a nivel colectivo estamos reviviendo una memoria del pasado, como tú dices, un input que se está activando de nuevo y que lo estamos proyectando en el pasado. Me parece extraordinario cómo los acontecimientos históricos también cumplen esas fechas o esos aniversarios que en el otro vídeo lo mencionaba. Y es que al inconsciente le encantan los datos, los números, no sé por qué, pero es alucinante. Igual que ocurre en familia, ocurre a nivel histórico y colectivo. Hace 100 años se está repitiendo, es un aniversario de un suceso histórico. Y además, como tenemos la creencia que para aprender tenemos que sufrir, incluso colectivamente, pues vamos a sufrir para aprender. Entonces vamos a liarla
bien fuerte, no aprendemos del pasado, porque la dualidad, Correcto. el sueño es lo que estamos viviendo, es decir, para el yo, hemos hablado muchas veces, para el yo, hasta que no te das cuenta, es real. Entonces, pues como no hemos aprendido que podemos aprender sin sufrir, pues vamos a sufrir para aprender. Guay, guay, ¿no? Y vamos repitiendo, incluso karma, a lo que hablábamos el otro día, transgeneracional o karma social, y repitiendo y repitiendo. Correcto. Es que es un sueño, es un sueño. No sé por qué me paro de nuevo aquí. Es un sueño. Es un sueño. Cada vez que te escucho decir sueño, es un sueño. Entonces, cuando te das cuenta, o sea, la vida que nos hemos montado, es que es muy difícil de percibir o de concebir. Hablando de esto, se me mueve mucho más claro. Es que es muy civilino el darte cuenta que cuando yo lo percibo, el secreto es la percepción. Cuando yo lo percibo como un sueño, deja de afectarme como tal, como una realidad. Eso no quiere decir que mi cuerpo, etcétera, 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 se pueda ver afectado, pero a nivel mental, digamos, aparece una calma y una paz de decir, no, no, es que nada me puede dañar, es que es como cuando estoy durmiendo por la noche, pero claro, es un cambio de percepción, es muy sutil el cambio de percepción. Sí, aunque cuando viene una vez ya es inequívoco. Hay un momento en el que te das cuenta de forma clarísima. Y a mí hablar de esto me conecta, me hace verlo mucho más claro aún. Es alucinante, ¿eh? Hablar de estas cosas, pero es cierto. Es lo mismo, es como cuando estás teniendo una pesadilla horrible y tu cuerpo está reaccionando, incluso puede gritar, sufrir, reacciona a tu corazón. Pues la vida esta que decimos que es la realidad, no. Yo sé que mucha gente no lo verá, aunque sé que mucha gente lo va a ver y cada vez lo va a ver más gente, pero hay un momento de tu vida en el que lo ves con claridad. No es real. Se están despertando esos inputs o esas memorias o esos estímulos que hacen que reactivemos la misma percepción de los asuntos una y otra vez, pero es un sueño. Esta palabra me la voy a llevar conmigo todo el día de hoy. Es un sueño. Sueño, ilusión, tiene muchos nombres, pero es que realmente es cuando lo observas así, cuando tú observas que es todo tu sistema de pensamientos, toda tu estructura mental, que está generando todo eso y que simplemente lo que hablábamos antes con lo que comentó Víctor, el hecho de creérmela, si yo me la creo, eso puede actuar sobre mí, porque no me doy cuenta que está pasando realmente, vale, aquí, dentro mío. Si yo me la creo, puedo actuar dentro mío. Cuando yo tengo la experiencia de que no es real, que no es real no quiere decir que no exista, que no es real, entonces eso ya no puede actuar sobre mí. Pero no hablo de mi cuerpo, ¿no? Hablo sobre el personaje, sobre el yo, que se mueve por creer algo, ¿no? ¿Qué es una creencia? Es una frase que me gustó un montón un día, ¿vale? Que la leí en un libro. ¿Qué es una creencia? Algo que se repite constantemente. ¿Qué es una creencia? Algo que se repite constantemente. ¿Qué es una creencia? Pues la mente constantemente está repitiendo, no, esto está pasando, no, esto está pasando, no, esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando, y me creo que está pasando. Correcto. Aquí podemos entrar incluso si queremos, aunque ya nos extenderíamos mucho, en esa ley de atracción, ¿no? Tan mal interpretada a lo largo de tantos libros, o ley de asunción. A mí me gusta más llamar ley de asunción, que al final es lo mismo, pero es que al final la realidad que ves y la realidad con la que interactúas es la realidad que tú has asumido como real. Exacto, exacto. Mira, Gemma nos hace una pregunta muy interesante que nos dice, ¿podemos pensar que como es un sueño, vamos a soñarlo como queremos y así conectamos con nuestro interior y se cumple lo que queremos hacer? Aquí habría que desgranar dos partes desde mi punto de vista. Una es que si tú quieres soñarlo de una manera concreta, es el yo que quiere soñarlo de una manera concreta, con lo cual sigue existiendo el yo que crea realidad. Te sigues asociando al personaje. Entonces, cuando hablamos de que es un sueño, estamos hablando de que es algo mental, de que tú reconoces que es tu sistema de pensamiento que lo está viendo de esa manera. Por crear realidades, cuando tú eres consciente de ese sistema de pensamiento, puedes crear realidades, pero no quiere decir que lo exterior cambie.
cambiará tu forma de observar lo exterior. No sé si lo ves igual, Aurelio. Sí, en realidad solo es un pequeño cambio de percepción, muy, muy pequeño, muy sutil, pero con el día a día y con la vida como nos lo hemos montado, no lo vemos. De hecho, es tan sutil que algunas personas cuando hacen ese cambio de percepción y entran en presencia por primera vez, porque es entrar en presencia ese cambio de percepción, se quedan decepcionadas. Me río porque no hemos hablado. se, Era esto. Perdón. Se quedan decepcionadas y es que la iluminación no es lo que nos han contado, o la iluminación no es lo que pensábamos, o la felicidad o los estados concienciales no son lo que creemos que son. Porque al final, si lo observas, estoy diciendo, no es lo que crees que eres, lo que crees que es. Lo que crees es una creencia, es otra trampa más del ego. Y hay muchas personas que le dicen, porque hay ejercicios muy prácticos, ¿no? No sé dónde escuché ayer que había un ejercicio zen que era prestar toda tu atención al dedo gordo del pie, porque es la parte de tu cuerpo más lejana de tu cabeza, porque estamos hechos a prestar atención a los pensamientos. Pero cuando dejas de prestar atención a los pensamientos y empiezas a prestar, como primer ejercicio, atención a un objeto externo, y pones toda tu atención en ese objeto externo, ya eres consciente. De alguna forma ya estás tocando con esa felicidad eterna y absoluta. Ya te estás reconociendo, ya te estás iluminando de alguna forma, porque es un sutil cambio de percepción. Es cierto que luego hay que mantenerlo más en el tiempo, luego se va ejercitando, pero es un sutil cambio de percepción y mucha gente cuando se lo dice, le dice, claro, hay gente que aplaude bien, ha sido consciente durante un segundo y mucha gente lo vive y se queda decepcionada y dice, ¿esto es lo que estoy buscando? ¿Esto es la felicidad? ¿Esto es el fin de mi sufrimiento? Mucha gente queda decepcionada porque no es nada súper maravilloso, aunque luego se van entrando en espacios concienciales de gozo, alucinantes. Pero mucha gente cree que va, no sé, que va a ocurrir algo súper extraordinario y es que hemos mitificado la iluminación. Aparte es muy, con el tiempo, es muy divertido observar que cuando tú llegas a eso, sí, porque no, al fin llegarás tú, aunque yo esté muy femenino. Cuando tú llegas a eso y te sientes decepcionado, es el mismo yo que se siente decepcionado porque ha proyectado una idea que no es real, que no tiene ni pies ni cabeza y dices, yo le llamo colar un gol, me acaba de colar un gol por aquí detrás y ahora juega que me sienta decepcionado para desconectarme de eso y luego a mí me pasó y a ti también que hemos comentado y luego estás un año con una crisis existencial de joder, era esto, es que tanto preocuparme por esto y al final ha sido esto, qué rollo, es que mira el tiempo que he perdido, es un mismo juego como siempre. Somos especialistas en ponernos la zancadilla una y otra vez. Y también en echar balones fuera, en buscar a los culpables en el exterior. Pero no, somos nosotros, son nuestros propios pensamientos, vuelvo al inicio, que son automáticos y que se basan en inputs que ya memorizó nuestro inconsciente alguna vez. Si retomamos esto una y otra vez, bueno, pues lo desharemos todo. Aunque, ¡pum!, tarde o temprano surgirá otro pensamiento que argumente que eso no es así, que te meta en otra trampa, pero sigue siendo otro pensamiento automático, que lo único que hace es, de la mejor manera que sabe, intentar protegerte de un montón de riesgos que no existen. Déjate morir, deja que tu ego muera. Abandónalo, abandona tu personalidad. Sí, pero cuando yo oye eso, dice, pero si llevo toda la vida intentando no morir, ¿qué me estás diciendo? Y no, si lo único que quiero es existir, 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 existir. Cuando reconoces que realmente no existe, para llegar a eso, sí que es cierto que lo que hablamos el otro día, primero hay que calmarlo, porque intentar llegar a eso desde el yo mal aspectado, desde el yo en lucha, como le queramos llamar, es complicado. En el fondo es un proceso natural que ni tan solo controlamos eso. Eso va sucediendo. Hay teorías que te explican que realmente ese es el proceso natural del ser humano.
Es decir, nace para desconectarse de él, ¿vale? Olvidarse de lo que es y llega un momento que hace el camino de retroceso para volver a conectar con lo que es. Primero el yo soy y luego el yo no soy, que me he creído, ¿vale? Primero es poner el yo a mi favor, creerme todo esto y luego darme cuenta que todo esto que me he creído, que ya lo tengo a mi favor, darme cuenta que no lo soy y volver a casa, ¿no? Es como un círculo, es como una rueda en la rueda de la vida. Correcto, es un proceso natural y ahí lo podemos llamar maduración, si queréis. Lo podemos llamar maduración también. Es un proceso natural. Por eso hay mucha gente que puede escucharnos y decir, pues eso es lo que hago yo. Y es que realmente hay mucha gente presente que no se plantea todo este tipo de cosas y que vive realmente presente. No se plantea este tipo de cosas porque en su camino de vida, por diferentes motivos, no necesita planteárselos. Pero realmente es un proceso de maduración natural o es un proceso de crecimiento o conciencial o como lo quieras llamar, que ni siquiera está bajo nuestro control y creemos que está bajo nuestro control. Por eso lo mejor es olvidarte de todo, si puedes. También, vamos a ver, también se da por espacios, ¿no? Que yo esté comentando aquí esto no quiere decir que ahora dentro de un rato no me enfade algo muchísimo y otra vez caiga en las garras del pensamiento. No, no pasa nada. Los grandes iluminados, hay vídeos por ahí de ellos. Sargadata, el otro día vi un vídeo de Don Curso Villalba, el maestro Zen, o de Ramana Maharshi, algo que llamaba mucho la atención a algunos de sus discípulos que creían que ser un ser iluminado era ser un ser que habla así despacito y que no le molesta nada. Algo que le llamaba mucho la atención a sus discípulos es cuando se enfadaban y empezaban a dar gritos y decían, pero si este es un ser iluminado, ¿qué hace gritando? Yo la gente que me viene a ver y en algunos talleres, yo recomiendo mucho que vean a Nisargadatta. Es el mejor. El otro día, es decir, un fragmento de vídeo que tenía, que lo compartí con un par de amigos, que el hombre fumaba en medio de las charlas, en medio de la charla se empieza a sonar los mocos y a escupir, empieza a chillarle a la gente, pero este tío está iluminado, sí, si es que está aceptando constantemente y no se asocia con eso. Claro. Es lo que tú dices, es muy curioso ver el concepto que tenemos nosotros aquí, Sí. de lo que es estar iluminado y el concepto que tienen ellos. Y cómo Sí. incluso idealizamos a todos estos maestros, ¿vale? Como le queramos llamar, o referentes, me gustan más referentes, cómo los idealizamos y la realidad de lo que es. Iluminarse no es estar todo el día, todo es bonito, todo está bien. A eso le llaman, David Lloyd le llama el dualismo negado. Negar una parte de la dualidad y ponerte solo en la parte de la dualidad de todo es bonito, todo es amor, todo es no sé qué. No, estás negando una parte de la dualidad, por lo cual estás dando existencia. Luego nos habla del no pluralismo, que es entender que no existe la pluralidad, y luego habla de la fusión, ¿no? Y para mí serían los tres pasos, ¿no? que vamos haciendo, pero es muy bonito observar todo ese juego mental, más juego mental, que es, en el fondo es, lo comentábamos ayer, es una oportunidad para reconocerte en ese momento, lo que tú decías. Correcto. Me enfado, es una oportunidad para ver si soy consciente y estoy observando y moviéndome en piloto automático o no estoy siendo consciente. Correcto. Y aceptarte, como el gran ejemplo de esto de máxima aceptación es Nisargadatta, a mí me encanta porque aún hay vídeos de él por ahí, se considera uno de los grandes sabios de la humanidad. Él fumaba, decía que tenía ganas de que su mujer se muriera y no sé, gritaba a todo el mundo, hay vídeos por ahí de él. Ahora no me voy a coger como ejemplo que como diga que quiero que mi mujer se muera, me aparece con esa patita y Quiero decir, aceptaba todo el juego de su ego porque sabía que era un juego realmente. Claro. Y si se dispara un pensamiento de quiero que mi mujer se muera, él sabe que no es real. Entonces lo expresaba, ¿no? Lo expresaba con naturalidad. Y él lo define, creo que lo define todo súper bien en una frase que a mí me encanta repetir, la he repetido una y otra vez. Y es, él dice en uno de sus satsangs, dijo, que la vida no tiene sentido, que es como orinar. Es igual que cuando vas a orinar, no tiene ningún sentido. Y se quedaba tan pancho. Pero es que cuando llegas a esas experiencias o conclusiones, realmente se cae todo.
Porque es que sin un yo que le dé sentido a algo, nada tiene sentido. Yo siempre digo, la vida, ¿qué sentido tiene? Como mucho sería vivirla. Pero eso para el yo, porque vida no puede tener sentido, porque vida no puede conceptualizar nada, ¿no? Claro, entonces, ¿qué haces? Pues vive porque no hay otro remedio. De hecho, para las personas muy iluminadas o muy concienciadas del ser, muchas de ellas no entienden nada, como le ocurrió a Ramana Maharshi. Él se fue a la montaña para olvidarse de todo el mundo, pero a la misma vez ocurre un fenómeno que es que cuando más relativizas el ego y más te das cuenta de que nada tiene sentido, te conviertes más en un faro para el resto de las personas, ¿no? Y fue algo que le ocurre a mucha gente. Ramana Maharshi se fue a la sierra, él solo, a su nada, y empezó a rodearlo gente, discípulos que venían de toda la India, incluso del extranjero. Y el tío cogió y se fue a otra parte de la montaña porque no entendía nada, no quería saber nada de nadie, no entendía nada de nadie. Y desde la otra parte de la montaña vinieron todos estos fieles y vino mucha más gente y ya ahí asumió, aceptó, dijo ya no me voy a ningún lugar porque por lo que sea esto es lo que toca y creó una arranca un estar activo que lo llevaba muy ahora. El hecho de descubrir que la vida no tiene sentido es un sentido en sí mismo, que es un punto de vista, y que abre toda la amplitud de lo que es vida en su máxima expresión. Todo, abre la vida, abre la vida. Porque al yo darle un sentido a la vida, lo que estoy haciendo es acotarlo, ¿vale? En ese sentido que le doy. Y entender que no tiene sentido es como, ¡fua! Todo, es una manera de hablar, porque no se abre nada, no, pero es así. ¡fua! Se te muestra delante. Súper bueno. Es así. Estaba viendo ahora un vídeo de Sergi Torres antes de conectar y dice, cuanto más me doy cuenta de que nada tiene sentido, más gente viene a mis charlas. Y se lo decía al público y dice, y la verdad es que no entiendo por qué. Es una de las cosas que más me sorprende. Es una de las cosas que más me sorprende. Bueno, mira, Esther comenta, Aurelio, con lo que has comentado, me doy cuenta de que vivo con un Buda. El tío pasa de todos estos temas y me mete unos zascas que me explota la cabeza. Es que lo comentamos en el otro vídeo. Es que hay mucha gente, muchísima más de la que nos creemos, que no están en estos temas y no están conectados, no. Yo personalmente, uno de mis mejores amigos, que no ha estado nunca en estos temas, para mí es el mejor espejo, porque es un tío que no ha estado en nada de estos temas y está súper conectado. Y es un gran espejo para aprender de él. Es que tenemos la creencia de que por más cursos que haya hecho, por más cosas o por más espiritual que sea, más consciente soy, más elevado estaré o más lejos llegaré. No, en absoluto. En absoluto. Es una humilde opinión. Para mí la espiritualidad mal aspectada es un entretenimiento más del yo. Correcto. Y no es lo que haces, es cómo lo percibes o cómo lo vives realmente o desde dónde lo vives, pero no es lo que haces, ¿eh? Puedes ser un traficante o un asesino y ser un iluminado, aunque suene raro, o puedes ser, o sea, no es lo que haces realmente. Normalmente si te iluminas no vas a acabar siendo un asesino o un traficante porque se van abriendo espacios en ti que te conducen hacia otro lugar. Pero no es lo que haces. Yo siempre he visto a nuestros abuelos como grandes iluminados, ¿no? En este sentido, porque simplemente se dedicaban a vivir. Y había, creo que en casi todas las familias, o al menos aquí en España ocurre eso, había un hombre o una mujer que era muy criticado porque vivía como quería realmente. En mi libro, el tercero, el de por qué son felices las personas felices, lo explico. Las personas felices son las que viven como quieren y el que vive como quiere realmente está conectado consigo mismo. No se basa en el reconocimiento exterior. Y al final esto es iluminarse o es ser feliz. Se vuelve muy simple, es una percepción propia del entorno. En eso, conectando con lo que hemos iniciado la conversación tú y yo, en eso yo creo que los animales son unos grandes maestros. Claro. Los animales son muy simples. Es que hacen lo que tienen que hacer, no se juzgan, aceptan todo lo que está sucediendo. Sí que es cierto que tienen un instinto de supervivencia como nosotros, ¿eh? Sí, pero sí. si tú los observas,
es que en todo momento están siendo lo que tienen que ser en cada momento y están haciendo lo que quieren, aunque ellos no se tienen esa capacidad de hacer. Y encima los despreciamos como si fuesen inferiores cuando no nos damos cuenta que quizá nuestra prepotencia, nuestro ego, nuestro juicio nos hace ver como algo menores. Simplemente porque tenemos poder sobre él, que es un poder mal aspectado, porque el poder es la capacidad de decidir hacer algo y decidir no hacerlo. Nosotros creemos que como los podemos someter, el sometimiento es poder. Cuando realmente, cariñosamente, yo es que pienso que los tendríamos que venerar, bueno, yo no sé cómo se dice esa palabra, pero bueno. Venerar, sí, no, es que lo nuestro es ego. Ellos están presentes, ellos están alineados con la naturaleza, ellos son abundantes, están en el ciclo natural de las cosas, están iluminados, si queréis que lo llamemos así. El otro día había un vídeo que nos lleva otra vez a un tema que ya hemos hablado hoy, pero que es interesante, y es que nosotros reaccionamos. O sea, reaccionamos a nuestros pensamientos. Los animales oyen un ruido y hacen... y esperan a ver cuál es el mensaje o cuál es la acción que les manda la vida realmente. Cuando nosotros escuchamos algo de peligro y rápidamente nos reaccionamos, no nos paramos a pensar. Por ejemplo, el coronavirus o la economía o una noticia, todo va a ir muy mal en el futuro. Mucha gente entra ya en crisis y no nos paramos a ver qué me va a enseñar esto, o a ver hacia dónde me lleva la vida, o ver qué me está mostrando. Sin embargo, los animales son un gran ejemplo. Un animal, yo tengo unos vecinos nuevos que tienen un gato, se mete a mi casa, el gato, me parece alucinante. Me parece alucinante, pues este gato o cualquier animal que observéis oye un ruido y hace. No reacciona, no reacciona. Nosotros o escuchamos un ruido o escuchamos una mala noticia y lo primero es ¡pum!, miedo. Y, ay, pues hay que hacer algo, pues a ver qué hacemos, pues a ver qué va a pasar. Y entramos en unos ciclos de ansiedad, de depresión y de sufrimiento tremendos. Observando los animales y observando la naturaleza, vamos a aprender muchísimo. Nosotros tenemos un conejito que recogimos porque estaba maltratado y lo que dices tú es cierto. Es que cuando hacemos algún movimiento, busco algo, lo primero que hace él es ¡pum!, levanta las orejas. Ellos son depredadores. Ahí son presa, perdona, entonces tienen los ojos al lado para poder ver, ¿vale?, lo que hay por el lado. Y lo ves que abre más los ojos y se queda quieto. Y entonces, si él ve peligro, entonces es cuando sale corriendo, pero inicialmente no sale corriendo. Correcto. Eso es un ejercicio. Los animales que son de presa, que todavía los de presa son más, ¿vale?, son más precavidos, ¿no? Claro, claro. Pues nosotros podemos hacer igual, porque nuestra naturaleza es la misma. Vemos que se activa una tristeza, un resentimiento, una culpa, lo que sea, un miedo, podemos pararnos un poquito y observarlo. Y ver qué mensaje nos viene. No tarda en venir un mensaje de acción o un mensaje de protección, pero va a ser más desde la calma, desde la vida, desde la presencia. En este aspecto, por la experiencia que he tenido, para mí existen como 3 pasos, ¿no? Primero, ser consciente que un sentimiento te mueve en piloto automático. Cuando ya lo eres, van a haber 3 pasos. Primero te darás cuenta una vez haya sucedido. Luego te darás cuenta cuando esté sucediendo que es a mí, me reventaba es decir, ha pasado esto y me estoy moviendo, y me muevo en piloto automático porque he tenido un input emocional y no puedo pararlo. Esa ira de, ¡oh, qué rabia! Y luego la tercera, que es, me doy cuenta de que ya el input emocional lo observo, entonces decido, ¿me muevo o no me muevo?, ¿no? Correcto. Yo lo viví así, ¿vale? O la gente que acompaño lo explico de esta manera, ¿no? Los 3 pasos. Me parece genial. Y cuando lo observas, te puedes dar cuenta de una cosa. Hay algo que observa y hay algo que es observado. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Y cuando, ¿Cuál de las 2 cosas eres tú? Sí. Y cuando observas que eres lo que observa, si yo observo un input, cómo se mueve, ese input no puede tener ningún poder sobre lo que observa, porque está observando. No está asociado a la realidad. Entonces soy lo que observa, entonces no tengo que responder. No, no es que no tengas que responder. Es que ya empieza a haber no vinculación, no identificación. Entonces ya no te mueves tanto en piloto automático.
y luego el siguiente paso, que es lo que tú estás explicando. Entonces, y esto que observa, ¿qué narices es? Ahora, investiga y ya verás la que se va a liar. Es súper chulo, es súper chulo. Pues si te paras a observar los inputs, ¿no? Aparece un input, vamos a imaginar que es un miedo, ¿no? Cuando te paras a observarlos aparecen y llega un momento que por observación o repetición de esa observación caen. Sí, sí, sí. Vuelve a aparecer otra vez y cae antes. Exacto. Hasta que llega un momento en que ya no aparece y no te Exacto. influye. Sí, eso yo le puse el nombre de observar el mecanismo, ya no observar el input, porque si no vas observando 50.000 inputs, sino ya ser capaz de observar el mecanismo, porque al observar el mecanismo, entonces suceda lo que suceda, ya conoces el mecanismo, ya no va a suceder nada. Correcto, ¿Eh? correcto. Qué chulo todo esto, ¿verdad? Sí, bueno, creo que a los dos nos apasiona un montón hablar de todo esto. A ver si alguien quiere preguntar algo y... Y si queréis hacer algún comentario o preguntar algo, que ya llevamos 1 hora y 10 y si no iremos acabando. Aprovechar. Aunque nos veremos otro día, creo, Aurelio, porque nos lo pasamos muy bien los dos. Sí, me quedo con ganas siempre. El resumen, para todos los que nos estáis escuchando, de algún modo es que, bueno, hay una parte programada y una parte que observa. Y esa parte que observa, bueno, somos nosotros. Y cada parte programada que activa pensamientos y emociones y sensaciones, pues no hay que hacerle demasiado caso, ¿no? Hay que cambiar un poquito es un pequeño cambio de percepción y según vas practicando más esto, pues te vas sintiendo mucho mejor y vas conectando mucho más con el ser, Y también, y también es no, es decir, no agobiarnos para llegar a estos estados, porque agobiarnos, ¿vale? O hacerlo como la principal meta de lo único que va a generar, ¿vale? Es que esto cueste más. Claro. Aprovechar lo que está pasando, aprovecharlo como una oportunidad y no os agobiéis en quiero llegar aquí, quiero llegar ahí, quiero hacer esto, es que no estoy haciendo esto, no estoy haciendo... porque eso es el yo en su máxima expresión generando movimiento. Es decir, disfrutar, aunque parezca difícil, disfrutar incluso de los saboteos que haga el yo, de todas las zancadillas que intente poner, porque la única manera es amarlo, observar que es un niño pequeño que está jugando y que, bueno, pues que no pasa nada. Luego, si nos planteamos, Aurelio está allí, yo estoy aquí, vosotros nos estáis viendo. Si es que no ha pasado nada de lo que os habíais imaginado, si estamos todos bien, pues nada, observarlo y disfrutarlo. No sé si, Aurelio, tienes algo que añadir. Nada, si es que es así, es así. Dice Gemma que es un aprender, yo estoy encantada de estar en este camino de aprendizaje. Bueno, yo o mi ego, dice ella. Bueno, es que aceptar que el ego forma parte de, es acabar integrándolo para luego con el tiempo, con los años, o si llega la experiencia de la disolución, pues poder ver que no era real. Pero es que hay que aceptarlo, hay que integrarlo. Es una parte Claro. que permite experienciar el sueño. Luego ya llegará a eso que estamos esperando todos. Ver más al ego como aliado que como enemigo, porque la aceptación es el camino y si lo ves como enemigo, pues vas a generar lucha realmente. Pues sí. Claro que sí. Pues Aurelio, ¿te parece que lo dejemos aquí? Venga, otro día nos vemos. Sí, antes de acabar, www.aureliolopezgomez.es. Lo podéis encontrar ahí. El vídeo en 2 o 3 días estará colgado en YouTube. Y nada, si queréis contactar con Aurelio, pues a través de redes sociales, a través de su página web, hace sesiones individuales, ¿vale? Tiene su escuela. Si me queréis contactar a mí, tenéis la página web, sesiones individuales, ¿vale? En mi escuela también, o mis cursos. Y nada, que para lo que necesitéis, tenéis a Aurelio a disposición. Y a Xavi también. Y en breve, no sé si en una semana o en 15 días, volveremos y me imagino que nos volveremos a conectar Aurelio y yo otra vez. Claro que sí, claro que sí. Y poco más, que muchas gracias a todos por escucharnos y que me voy a iluminarme, la iluminación me está esperando. Sí, la tenemos ya aquí, la tenemos aquí. Me voy a buscarla que no la encuentro. Muchas gracias Aurelio y muchas gracias a todos por el ratito. Un saludo. Hasta la próxima, Aurelio, gracias. Adiós. Ay, qué bueno.